Corrientes, digamos, como Sí. medio referente. Tanto me pidieron, tantas veces me dijeron, tenés que entrevistar a Martina Yerbe, tenés que entrevistar a Martina Yerbe. Acá está Martina Yerbe, pero estamos en un problema. ¿Cuál es el problema? Acabamos de escucharte hablar de filosofía alemana, de la filosofía griega, del Martín Fierro, del José Hernández, de la problemática de Argentina y cómo se hace para que todo eso converja en un mensaje que pueda convencer al pueblo argentino que está pasando por un momento tan particular de que hay que volver al eje, que hay que reencontrarse con la esencia nacional. Bueno, tenemos que meditar sobre nuestro propio ser, sobre nuestra identidad nacional, sobre nuestra cultura, y para eso hay que ir hacia nuestros padres apostólicos, ¿no? Como José Hernández, como Armando Tejada Gómez, como Hamlet Lima Quintana, como José Larralde, Atahualpa Yupanqui, Jiménez Agüero. Y yo ahí te digo, le estás hablando a un pueblo joven que no sabe ni quiénes son. Hoy te preguntaron, ¿cómo haces? Te preguntó un muchacho, ¿cómo haces para explicarle a los pibes esto, no? Ya se van a encontrar porque en las pantallas hay un sobreestímulo de fenómenos que no son tan grandes. Y uno puede observar todos los años que los festivales de tradición y de cultura nacional siguen convocando a miles y miles y cientos de miles de jóvenes. Uno puede ver festivales en todas las provincias argentinas donde hay cientos de miles de jóvenes participando y cantando folclore. Pero son las mayoría. Sí, claro. Conozco los festivales, estuve en Jesús María, voy, conozco, pero me parece, a mí tengo la sensación. Pero yo te pregunto una cosa, acá en Chaco, Sí. ¿escuchan rap? ¿O escuchan chamamé, samba, chacarera? Si vos me hablás de la mayoría escuchan música de mierda. Y la música, lo dijimos hace muchos años en Cine del Periodismo, vos también lo dijiste hoy. El daño que la música le hace a la sociedad se está notando. Acá la mayoría de los jóvenes escuchan música de mierda, esa es la verdad. Bueno, yo creo que yo no lo veo tan así, tan determinado como vos lo planteás. Creo que nosotros seguimos manteniendo y vamos también camino al encuentro porque el tango siempre te espera, querido. El tango siempre te espera. Cuando vos tenés 20 años es difícil que puedas acceder a eso, pero en algún momento dejás de tener 20 años. Entonces siempre ocurre que en la juventud uno anda buscando. Sí. Y uno siempre está en peligro de ser capturado por estos estímulos sensoriales, el reviente sensorial a través ahora por ejemplo de las pantallas y demás, pero que en algún momento se va a buscar el encuentro con uno mismo y es una cuestión también de tiempo. Es lógico que nadie a los 20 años escuche tango, pero después de los 40 van llegando todos. Eso con respecto a mí me la pasó, música. a mí me pasó eso. Y que vos claro, decís. querido, a todo le pasa. Entonces, no hay que apresurarse con respecto a la juventud. No hay que apresurarse. Hay que tratar de a la juventud acercarle a aquellos que nosotros consideramos que son los tesoros de los argentinos. Porque de lo que habla la boca encontramos el tesoro de nuestro corazón. Entonces, ¿qué tratamos de llevar hacia ellos? Lo que consideramos que es lo mejor de nuestra tradición, de nuestra cultura nacional. Y eso es una fuerza permanente que a lo largo del tiempo se mantiene inmutable y que todos van a ir llegando. Ahora, en este mismo sentido, dentro de la tradición nacional, además de la música, también está la literatura argentina, también está la plástica, y uno puede observar que puede encontrar que hay una expresión juvenil callejera de grafitis, de pintadas que a veces uno no entiende, Ajá. pero en algún momento esos jóvenes empiezan a buscar y en esa búsqueda van encontrando a los artistas argentinos, al muralismo argentino, como en el caso hoy que tuvimos la presencia de Fernando Calzoni, una expresión del muralismo de Corrientes, del litoral argentino, que en algún tiempo la juventud empieza a ligarse con sus mayores. Sí, Y yo empiezan a realmente aprender. admiro el optimismo con el que estás mirando Claro que todo. sí, soy muy optimista. Pero yo veo una realidad que a mí, yo soy optimista, pero mejor dicho, siempre digo que yo no soy pesimista, soy un optimista bien informado. Entonces a veces los datos de la realidad a mí no me dejan ver con tanto optimismo el futuro realmente. Porque vos hoy hablabas
de la libertad. Sí. Y vos escuchás gritar, hoy viva la libertad, carajo, a gente que no tiene la libertad ni siquiera de comprar comida. Entonces, ¿cómo cambiás todo eso? Lo que pasa es que este fenómeno que hoy estamos soportando en la Argentina, el pueblo hizo tronar el escarmiento. El pueblo buscó hacer tronar el escarmiento y por eso votó a Milei. Pero Milei traicionó a los que lo votaron. Sin duda. Porque él prometió hacer tronar el escarmiento, que es lo que el pueblo quería hacer. Hacer tronar el escarmiento ¿sobre quién? Sobre una dirigencia política caduca, que hace 50 años nos tiene en una espiral de decadencia nacional y que además en la conducción de gobierno han ejercido su soberbia, tratando a todos los demás de idiotas, de ignorantes, maltratando al pueblo argentino cuando estaban en la conducción de gobierno. Pero siguen estando en la condición de gobierno. Sí, calificándolo al pueblo argentino de las peores cosas. Entonces son profundamente gorilas, no solamente los de Milei, los otros también son muy gorilas. Entonces su concepción vanguardista de que ellos se la saben todas y por eso hablan de la manera que hablan, como cancheros, obradores, el pueblo argentino no es así y no quiere eso. Entonces por eso eligió Milei, para hacer tronar el escarmiento. ¿Vos creés que el pueblo está en condiciones de hacer tronar el escarmiento contra Milei ahora? Claro, esto está vigente. El Estado se mantiene porque hay ruptura de la representación. No hay crisis de la representación. Esto no es que está en crisis, no estás en crisis hace 50 años. Hay ruptura de la representación. El pueblo no cree en los dirigentes políticos, no cree en los partidos políticos. Se da cuenta que es todo trucho. Que los dirigentes políticos responden a las embajadas extranjeras, que los dirigentes políticos cuando ejercen la conducción de gobierno utilizan el Estado para hacer negocios y enriquecerse. Cuando vos decís que el pueblo se da cuenta, Sí, lo ve todo el mundo. ¿vos decís que hay una mayoría que está en condiciones de entender esto de lo que estás hablando? Es que por eso el pueblo creo que votó como votó. El pueblo ve que los dirigentes políticos no pueden explicar cómo amasaron la fortuna que amasaron, si no han trabajado nunca. No han trabajado nunca, ¿qué han hecho en toda su vida? ¿Cómo viven? ¿De qué viven? Y eso produce un sedimento de rencor, que eso es lo jodido. Porque el sedimento de rencor se mantiene en la persona más allá de que el mal pase. Porque cuando pasa el mal momento, o pasa la dolencia, ese sedimento de rencor se mantiene en el hombre. Eso es lo peor que ha hecho la política sobre el pueblo argentino, los políticos, la partidocracia demoliberal. Sí. Pero lo importante aquí es la fuerza de edificación que nosotros tenemos que realizar. Y esto para nosotros está en el modelo argentino para el proyecto nacional. Porque en el modelo argentino para el proyecto nacional nosotros reunimos la tradición nacional, el ser nacional. ¿Y cómo se reúne eso? ¿Quién es el que dicta o dictamina o decreta qué es ser argentino? Lo vamos encontrando en nosotros mismos. Nosotros podemos ver que el movimiento nacional de los argentinos, que es el sentido patrio del pueblo, no es un partido político, una agrupación. No, estoy hablando del movimiento nacional de los argentinos. Porque cuando la selección mayor de fútbol alcanzó la Copa del Mundo, el movimiento nacional de los argentinos estuvo en la calle, ¿o no, José? Totalmente. ¿Por qué? Porque eso también es el movimiento nacional de los argentinos. Hay un sentido de nacionalidad, de pertenencia, de amor por la patria, de sentimiento de pueblo. Vos fíjate una cosa, la gente no tenía un mango. Así es. No tenía para comer y chupar. Entonces, chupó. Y sin comer. Y bueno, y cuando uno chupa así con la panza vacía, ¿viste? Se complica. Pero vos te diste cuenta que no hubo ningún hecho de violencia, no hubo ninguna falta grave, ninguna falta de respeto, no hubo ningún incidente que empañara esa jornada de gloria del pueblo argentino espontáneamente, por sí mismo, solo, salió a las calles a celebrar. Entonces, hay una necesidad de celebrar y que esa necesidad de celebrar no es una joda, es la necesidad de encontrarnos como pueblo y que algo sea de todos, una común unión de argentinos. Tenemos una Eso es el común movimiento unión, nacional. en este caso en la camiseta argentina. Sí. Tendrías que ver vos cómo hacer para que el pueblo tenga la capacidad de ponerse en la camiseta del otro, de entender lo que le pasa al otro, ponerse en el lugar del otro. Bueno, Y sacar el odio que tanto nos afecta, ¿no? es que yo creo que esa sensibilidad está, porque el movimiento nacional de los argentinos tiene dos pilares que lo sostienen, que es la solidaridad y la lealtad.
nosotros estamos constituidos a través de dos pilares que nos mantienen erguidos en el orden del hombre vertical, que es la solidaridad. Todo aquel que se involucra en lo que se puede llamar la militancia, que no es la política, la militancia, que no es la partidocracia, sino Preocuparse por el otro. los padres que organizan la cooperadora de la escuela. ¿Qué es eso? Es una militancia. Así es. Es algo que se hace voluntariamente por el bien común. ¿Por qué los padres organizan la cooperadora? Por el bien común. ¿Por qué los vecinos, cuando hay un terreno baldío y están crecidos los pastos y empiezan a tirar basura, los vecinos dicen, no, esto no va más? Se organizan en una jornada y un fin de semana, un sábado, un domingo, limpian la basura, cortan el pasto, inmediatamente los pibes entran con una pelota y han conquistado el territorio. Bueno, ahí se fundó un club, porque sobre la canchita se funda una institución argentina, que es el club. De esa canchita en algún momento se va a armar el equipo de fútbol, y después de que se arme el equipo de fútbol con un entrenador, en algún momento va a empezar a aparecer la necesidad de hacer el tinglado. Y así nacen las cosas en el sentido comunitarista de los argentinos. Entonces podemos ver que tanto la junta vecinal, la cooperadora de la escuela, el gremio, los trabajadores de una actividad, tenemos necesidad entre nosotros de discutir nuestros temas, nuestras incumbencias, lo que ganamos, cuál es la jornada de trabajo y la justa remuneración, pero también otras cosas que tienen que ver con la disciplina del quehacer y del trabajo. Porque cuando nosotros observamos, ¿no?, los trabajadores que hemos tenido la posibilidad de calificarnos industrialmente, cuando vemos que por desesperación muchos argentinos se meten en los oficios, pero no trabajando de acuerdo a las artes de ese oficio, no trabajando con las normas de seguridad o no trabajando de acuerdo a las especificaciones técnicas, ¿qué decimos? A esos hay que calificarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros no los calificamos, van a degradar la técnica argentina y el oficio. Entonces necesitamos defender el oficio, pero también no ser indolentes con quien tiene necesidad de trabajar y no prohibirle el ejercicio de esa profesión, sino capacitarlo, formando. Por eso vos date cuenta que en la Argentina, ¿cuántos centros de formación profesional hay? Muchísimos. Por todos lados. Y vos ves que hay una voluntad manifiesta, más allá del sistema educativo formal, lo estoy diciendo, más allá de la escuela, de las tecnicaturas terciarias o de la universidad. La cantidad de profes, de maestros que dan gratuitamente clases de formación, que preparan a pibes porque montan una escuelita de oficios. Entonces ahí es donde se observa claramente, nítidamente, el pilar de la solidaridad. Y el otro es la lealtad. La lealtad es una virtud que deviene de la fortaleza, de la virtud de la fortaleza. Y la lealtad lo que requiere, esa diferencia de otras virtudes, es mutualidad, porque la lealtad requiere de dos. Ahora, esa lealtad que permite en el hombre, que en el ejercicio de la lealtad el hombre se forja en una virtud que lo fortalece en el coraje. La lealtad sin coraje no es lealtad. Tarde o temprano, la lealtad, además de exigir al otro reciprocidad, va a pedir coraje. Para realizarse va a requerir que el hombre la realice a la lealtad valiéndose del coraje, si no, no llega, no le alcanza. Entonces en esto, esa lealtad es la única que requiere de por lo menos dos. Y en esa lealtad del hombre, ¿qué adquiere? La sustancia de mismicidad de su propio ser. En el ejercicio de la lealtad, los argentinos alcanzamos la sustancia de mismicidad de nosotros mismos. Esto se ve claramente en la Biblia gaucha, cuando Tadeo Isidoro Cruz dice: Cruz no consiente el delito que se mate así un valiente. Claro. Entonces se convierte en Cruz. Antes, que era una sombra de él, una sombra de sí mismo. Él sabía que todavía no había alcanzado a ser él, que faltaba algo en su vida, una noche fatal, un momento único, porque todos los destinos son buenos, pero cada hombre debe saber que debe acatar el que lleva en sí mismo. Y eso hace que se dé cuenta que el otro es él. Entonces fíjate, solidaridad y lealtad. Lo que Cruz siente en ese momento con Martín Fierro, que la necesidad de ser solidario con él y ser leal, van juntas. Bueno, eso es ser argentino. Y además, el tango te espera, pero Martín Fierro también. Un gusto, muchas gracias.
Interesantísima la charla y seguiremos en contacto seguramente. Muchas Claro, gracias. José, cuando gustes. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, esto es Ciberperiodismo, soy José Viñuela, hoy estoy mal de la garganta, pero hago lo que quiero y digo lo que pienso siempre. Hasta chao.